Hola, hola, bienvenidos a Martes de Terror y este día vamos con una historia llamada Amor de Hermanos. Era el año 1945 en Bogotá, Colombia. Eduardo recién había cumplido 18 años y tenía una hermanita de 5 años llamada Victoria. Su padre, un comerciante adinerado, y su madre ama de casa, quien había fallecido luego de dar a luz a Victoria por una extraña enfermedad. 3 años después de la muerte de ella, el padre de Eduardo y Victoria decide casarse con una señora. Le pondremos Cecilia. Cecilia era una mujer joven, sin hijos, ambiciosa, que no le gustaba a los niños. Sin embargo, su esposo le daba la vida que ella tanto deseaba, adinerada, con lujos, una casa bonita y amor. Durante esos 2 años, ella demostró su poca paciencia y su poco amor a sus hijastros, causando que Eduardo apenas cumpliera 18 quisiera irse a la milicia. Y este día es cuando empieza esta historia. Eduardo tiene una pelea acalorada con su madrastra, la cual no le cuenta a su padre, ya que él solo quería salir de la casa pensando que sería lo mejor. Le daba duro dejar a su pequeña, pero no podía hacer nada. Si quería salir primero y ganar dinero, tenía que hacer esto. Su plan era ir y volver por ella cuando estuviera bien. Debido a que Cecilia era muy grosera con Victoria, él decidió no contarle. El día de entrega de papeles se acercaba y Eduardo la noche anterior organizó encima de la mesa sus documentos. Los organizó y se fue a su habitación a dormir. En la madrugada pasó una mañana común y corriente sin ningún problema y antes del mediodía salió. Se encontró con un amigo con el que se iba a inscribir, pero a 4 cuadras recordó que había dejado un documento importante en la mesa. Esto hizo que tuviera que devolverse, asegurándole al amigo que no se tardaría, que continuara su camino. Sin embargo, este no fue así y se fue solo, pero él no sabía por qué Eduardo se demoró tanto que más nunca lo volvió a ver con vida. Eduardo al devolverse entró a su casa y escuchó gritos y llantos. Se asustó y decidió ir a ver dónde venían y se encontró con una escena terrible. Su pequeña estaba en el piso llena de sangre. Su niña de tan solo 5 años estaba ensangrentada y Cecilia estaba llorando y gritando. Eduardo no captaba y le preguntó a Cecilia qué había pasado. Ella solo respondía: Victoria se portó mal, tiró un vaso. Ella le contó a Eduardo que Victoria había roto un vaso y que ella la había golpeado y la había empujado, sin darse cuenta que la niña cayó mal y se golpeó la cabeza. Ella empezó a sangrar y en ese mismo instante perdió la vida. Eduardo no tenía paciencia en ese momento y no tuvo control, así que fue a la cocina, cogió un cuchillo y a la madrastra. Le quitó la vida a ella y él, en medio de su desesperación, en medio de que sentía todo ese ahogo y ese desespero porque había perdido a su pequeña, decidió quitarse la vida también. Fue a su habitación, colgó una soga y se ahorcó. El mejor amigo, después de haber llevado los papeles, se volvió a la casa a mirar a ver qué había pasado y por qué Eduardo no había vuelto, y se encontró con esta escena porque la puerta estaba abierta. Vio a su amigo colgado y ensangrentado y decidió salir corriendo de la casa sin contarle a nadie y cerrar la puerta. Cuando llegó el padre, encontró primero a su hijo, colgado y ensangrentado. Gritando, fue a la habitación de su pequeña y encontró a su esposa y a su hija sin vida. Esto quedó cerrado como un crimen pasional y le echaron toda la culpa a Eduardo. Pero la historia no acaba acá. Después de la vida hay algo más y Eduardo decide no irse porque su padre no le pagó una misa, no le pagó un entierro digno.
En realidad solo dejó que lo metieran en algo allá y listo, porque no se sabía qué más se podía hacer con el cuerpo de él, porque el padre no quiso pagarle nada. Pagó solo por Victoria y por Cecilia, y a las dos las enterró juntas, sin saber ni conocer la historia verdadera. Eduardo, muy dolido, no pasó, no trascendió, y su hermanita, llena de amor para acompañarlo y que era la única felicidad de él, decidió tampoco hacerlo por él. Desde allí, ellos deambulan juntos, cuidando a una pequeña, diciéndole cuando está en peligro, y jugando y dándose el amor de hermanos que siempre y para siempre van a tener. Si llegaste hasta acá, no olvides darle like, compartir y suscribirte y enviarme tu historia por Instagram.